¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Acropolis Dev, el podcast donde desmenuzamos el mundo del desarrollo y hoy vamos a echarnos un clavado a un componente de Flutter que, híjole, a muchos les da dolor de cabeza, pero créanme, es más fácil de lo que parece, el Drawer. Así es, el thrower, ese menú lateral que a veces parece magia negra, pero bien implementado puede dar el toque súper profesional a nuestras apps Ujú. y una navegación bien fluida. Exacto, para que se den una idea. Piensen en una cómoda con cajones, el Drawer es como ese cajón secreto donde guardamos todas las opciones de nuestra app. Me gusta la analogía. Esa familiaridad es una de las grandes ventajas del drawer. No solo ahorra espacio en la pantalla, sino que también resulta intuitivo para los usuarios. Todos sabemos cómo abrir un cajón, ¿verdad? Claro. Y hablando de abrir cajones, ¿cómo le hacemos para construir uno en Flutter? Es muy complicado. No, para nada. La verdad es que Flutter nos lo pone bastante fácil. Lo primero es tener nuestro scaffold, que sería como el mueble completo. Ajá, como la estructura principal de nuestra pantalla. Exacto. Y dentro de Scaffold colocamos el widget drawer. Ahí es donde empieza la O magia. sea, que el drawer sería el cajón en sí. Sí, señor. Y para organizar las opciones dentro de la cajón, generalmente usamos un list view. Es como si pusiéramos separadores dentro del cajón para ordenar la ropa. ¿Me explico? Claro. Como para que no se nos haga un revoltijo. Precisamente. Y cada elemento dentro del list view puede ser un list style. Y ese lista el que ven siendo. Es como una etiqueta elegante para cada opción del menú. Con listas podemos poner un icono, un título y una acción que se ejecuta al tocarlo. A ver. Dame un ejemplo para que me quede clarito. Imagina que quieres una opción que diga perfil con el iconito de una persona. Si usas un list style, le pones el icono. El texto, perfil, y al tocarlo, ¡au pum! Navegamos a la pantalla del perfil. Vale. Suena bastante sencillo. Pero si quiero ponerle mi toque personal al drawer, puedo cambiarle colores, ponerle imágenes, hacerlo más chido. Claro que sí. Flutter nos da muchísima libertad para personalizar el drawer. Podemos cambiar los colores, agregar imágenes de fondo, modificar el encabezado. Hasta podríamos ponerle una foto de tu perrito. No, bueno, mi perrito no. Pero sí me late la idea de poder personalizarlo a mi gusto. Y es más fácil de lo que piensas. Por ejemplo, si quieres un encabezado con un color de fondo diferente y el logo de tu app, puedes usar un container dentro del drawer. Y dentro del container ponemos el logo y jugamos con los colores. Exactamente. Puedes poner una imagen, un texto, lo que quieras. Y con las propiedades del container controlas el color, el tamaño, la posición. Es como tener un lienzo en blanco para diseñar tu encabezado. Ya ves si estoy emocionando. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo conectamos el drawer con la navegación de la app? O sea, ¿cómo hacemos para que al picarle a perfil realmente nos lleve a la pantalla del perfil? Ah, caray. Esa es la clave del asunto. Para eso usamos la ruta de Flutter. Básicamente cada pantalla de nuestra app tiene una ruta, como una dirección única. Y en el lista de perfil, dentro de la propiedad OnTap, le decimos a Flutter que navegue a la ruta de la pantalla del perfil. Es como si le dijéramos a Flutter, oye, cuando le piquen aquí ya me está otra pantalla. Sí, tal cual. Y para eso usamos navigator.pushNamed, y que es como el comando mágico para movernos entre pantallas. ¡Wow! Ya me voy imaginando todas las posibilidades, pero ¿qué pasa si mi app tiene un chorro de opciones y necesito un menú con secciones y submenús? El drawer se puede poner tan complejo. Claro que sí. Para eso tenemos al Expansion Tile, un widget que nos permite crear secciones colapsables. Es como tener cajones dentro de cajones. En serio. A ver, explícame cómo funciona. Digamos que tienes una sección de configuración con varias opciones dentro. Usas un Expansion Tile. Le pones el título configuración y dentro metes los list style con las opciones de configuración. Al principio la sección estará cerrada, pero cuando el usuario le pica el título, ¡pum!, se despliega y muestra todas las opciones. Órale. Es como esos menús de las páginas web que se despliegan al pasar el mouse. Exactamente. Y lo mejor es que con Flutter podemos personalizar hasta el más mínimo detalle de la apariencia de esos submenús. Qué chido. Pero ahora la pregunta que seguro muchos están haciendo. ¿Y si necesito que el drawer cambie dependiendo del usuario? Por ejemplo, si es un administrador que vea ciertas opciones. Y si es un usuario normal que vea otras. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Aquí es donde entran las herramientas de gestión de estado de Flutter, como Provide. ¿Y ese provider qué es? Un superhéroe. Jajaja, casi. Provide nos ayuda a controlar la información que se muestra en nuestra app, dependiendo de diferentes factores. En el caso del drawer podemos usarlo para que era. Por ejemplo, solo se muestran ciertas opciones si el usuario está logueado o que tiene permisos de administrador. Órale, es como si Provider fuera el guardia de seguridad del Drawer, decidiendo quién puede entrar y quién no. Me gusta la analogía. Y lo mejor es que Provider se integra a la perfección con Flutter, haciendo que la gestión de estado sea pan comido. Wow. El Drawer es mucho más poderoso de lo que pensé. Y ahora que hablamos de poder, se le pueden poner animaciones al Drawer para que se vea más pro. Por supuesto. Flutter nos permite animar casi cualquier elemento. Y el drawer no es la excepción.
podemos hacer que la apertura del drawer sea más suave, que los list style cambien de color al tocarlos. Las posibilidades son infinitas. Ya me estoy imaginando un drawer con efectos especiales de estilo Hollywood. Jajaja, bueno, no tanto así, pero sí podemos lograr que la experiencia de usuario sea mucho más atractiva, con unas cuantas animaciones bien implementadas. Van increíble. Y hablando de ir más allá, podemos integrar otros widgets dentro del drawer. Por ejemplo, podríamos poner un formulario para que el usuario pueda buscar algo sin salir del drawer. Claro que sí, el drawer no está limitado solo a list-style. Podemos meterle formularios, botones, imágenes, lo que se nos ocurra. Genial. O sea que el drawer es como un mini mundo dentro de nuestra app, con sus propias reglas y posibilidades. Exacto. Y con un poco de creatividad, podemos crear experiencias de usuarios realmente innovadoras. Eco, está buenísimo. Siento que ya le estoy agarrando la onda al drawer, pero creo que ya nos extendimos un poco en esta primera parte. Tienes razón, ya es hora de un break. Exacto. Regresamos en la siguiente parte para seguir explorando las posibilidades del drawer. No se la pierdan. Ya de regreso en Creapolis Dev, retomando nuestra inversión en el mundo del drawer. Recuerden que no solo se trata de una lista de opciones, podemos integrar otros widgets para hacerlo más dinámico y funcional. Sí, justo como platicábamos antes. Es como un mini mundo dentro del app. ¿Te acuerdas que mencionamos lo de agregar formularios? Claro, imagina que quieres que el usuario busque algo directamente desde el drawer sin tener que ir a otra pantalla. Ahí podrías integrar un text form field para crear un campo de búsqueda. Sería como tener un Google secreto dentro de la cajón. Y si nuestra app necesita acciones rápidas como cerrar sesión, podríamos integrar un botón directo en el drawer. Por supuesto, podemos agregar un elevated button o cualquier otro tipo de botón para ejecutar acciones importantes sin tener que navegar a una pantalla específica. Me encanta cómo el drawer nos permite personalizar la experiencia de usuario hasta ese nivel. Pero con tanta flexibilidad es importante no perder de vista las buenas prácticas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como ya mencionamos, la simplicidad es clave. Un drawer saturado de opciones puede ser abrumador para el usuario. Hay que pensar bien la organización y jerarquía de las opciones. Es como organizar un cajón de verdad, ¿no? Si metemos un montón de cosas sin orden, luego no encontramos nada. Exacto. Y hablando de organización, recordemos también la importancia de la accesibilidad. Cierto. Tenemos que pensar en todos los usuarios, incluyendo aquellos que utilizan lectores de pantalla. Así es. Debemos usar colores con buen contraste, descripciones claras para los iconos y asegurarnos de que la estructura del drawer sea fácil de navegar con un lector de pantalla. Excelentes consejos. Y ya que hablamos de opciones de navegación, recordemos que el drawer no es la única herramienta a nuestra disposición. Claro que no. Tenemos también el Bottom Navigation Bar, que es muy popular para apps con pocas pantallas principales. La elección entre Drawer y Bottom Navigation Bar depende mucho de la estructura y las necesidades de cada app. ¿Y alguna regla general para saber cuándo conviene usar uno u otro? Podemos pensar en el drawer como un espacio para opciones secundarias o accesos directos, mientras que el Bottom Navigation Bar se reserva para las funciones principales de la app. Me gusta esa distinción. El drawer es como el backstage donde encontramos opciones adicionales, mientras que el Bottom Navigation Bar es el escenario principal. Precisamente. Y no olvidemos los errores comunes que podemos cometer al usar el drawer. Oye, sí. Hablemos de eso. ¿Cuáles son los errores más frecuentes y cómo los evitamos? Uno de los más comunes es olvidar cerrar el drawer después de navegar a otra pantalla. Esto puede confundir al usuario. La solución es simple. Usar navigator.popContext dentro del on-tap de cada list style. O sea que cada vez que naviguemos desde el drawer debemos cerrarlo explícitamente. Exactamente. Es un detalle pequeño, pero que puede mejorar mucho la experiencia del usuario. Excelente consejo. Y hablando de experiencia de usuario, ¿recuerdas que mencionamos las animaciones? Claro, las animaciones pueden darle mucha vida al drawer y hacerlo más atractivo. Exacto. Podríamos animar la transición al abrir el drawer o el cambio de color de un list style al tocarlo. Así es. Flutter nos ofrece muchísimas herramientas para crear animaciones fluidas y atractivas. Me encanta cómo podemos combinar la funcionalidad del drawer con ese toque de magia visual. Y no olvidemos que podemos integrarlo con otras herramientas de Flutter como Provider para crear experiencias aún más personalizadas. Es cierto. Con Provider podríamos hacer, por ejemplo, que el drawer muestre diferentes opciones según el rol del usuario. Exacto. Imagina una app que si el usuario es administrador, le muestra opciones de gestión en el drawer. Pero si es un usuario normal, no. Las posibilidades son infinitas. Me emociona pensar en todo lo que se puede lograr con el drawer. Y eso que solo hemos arañado la superficie. El drawer es una herramienta súper versátil y poderosa que nos permite crear experiencias de usuario únicas y memorables. Estoy completamente de acuerdo. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestra audiencia digiera toda esta información. Tienes razón. En la siguiente parte vamos a profundizar en algunos ejemplos prácticos para que vean el drawer en acción. Estupendo. Nos vemos en la parte final de esta inversión en el drawer. De vuelta en Creapolis Dev.
Ya en la recta final de este deep dive en el drawer, vamos a aterrizar todo lo que hemos aprendido y verlo plasmado en código. Exacto. Porque al final del día lo que queremos es construir apps increíbles con un drawer que funcione a la perfección. Sí, señor. A ver, cuéntame. ¿Tienes algún ejemplo en mente para que veamos cómo se traduce todo esto a la práctica? Claro que sí. Imagina una app con 3 pantallas principales. Inicio, perfil y configuración. Podríamos crear un drawer con 3 list-style 1 para cada pantalla. Suena lógico. ¿Y cómo le haríamos para que al tocar cada lista nos lleve en la pantalla correcta? Muy fácil. Dentro del on-tap de cada list-style usaríamos navigator.pushNamed con la ruta correspondiente. Por ejemplo, para list-style inicio usaríamos navigator.pushNamed context inicio. Ah, claro. Como si le dijéramos a Flutter, cuando le piquen aquí llame a esta ruta. Exactamente. Ya, Y no olvidemos cerrar el drawer después de navegar, ¿verdad? Cierto. Para que no se quede abierto, estorbando. Exacto. Agregaríamos navigator.remserpop.contextLien antes del navigator.pushNamed para asegurar que el drawer se cierre correctamente. Perfecto, ya me voy imaginando el código. Y si queremos un drawer más personalizado con un encabezado chido que tenga la imagen y el nombre del usuario, ¿cómo le hacemos? Para eso tenemos el widget User Accounts Drawer Header. Este nos permite crear un encabezado con la foto del usuario, su nombre y su correo electrónico. Queda muy elegante. Órale. Suena que nos ahorra mucho trabajo. Y podríamos agregar también un botón para cerrar sesión ahí mismo. Sin problema. Podríamos agregar un list style con el icono de salida y la acción a cerrar sesión en su on-tap, o incluso un elevated button con un estilo que combine con nuestra app. Me encanta cómo podemos combinar diferentes widgets para crear un drawer a la medida. Y hablando de personalización, recuerdo lo de usar Provider para un drawer dinámico. Claro. Con Provider podríamos, por ejemplo, mostrar diferentes opciones en el drawer según el rol del usuario. Como en el ejemplo que mencionabas antes, ¿no? Si el usuario es administrador, que vea ciertas opciones, y si es un usuario normal, que vea otras. Exacto. Con Provider podemos acceder al estado del usuario y basándonos en eso decidir qué listarios se crean. ¡Qué poder! El drawer sí que es versátil. Y no olvidemos las animaciones para darle ese toque especial. Cierto, podríamos usar Animated Container para animar el color de fondo de un list style al tocarlo o Animated Opacity para una transición suave al abrir el drawer. Esos detalles son los que hacen que una app se sienta profesional. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor de todo es que Flutter tiene una documentación muy completa con ejemplos de código para guiarnos en el proceso. Sí, la neta es que Flutter se rifó con la documentación. No hay pretexto para no experimentar y crear drawers increíbles. Así es. Las posibilidades son infinitas, solo hay que echar a volar la imaginación. Completamente de acuerdo. Creo que ya cubrimos todo lo esencial sobre el drawer en Flutter. Sí, creo que dimos un buen recorrido desde la estructura básica hasta las personalizaciones más avanzadas. Ha sido un viaje increíble. Espero que nuestra audiencia se sienta inspirada para crear apps con drawers que sorprendan a sus usuarios. Esa es la misión de Creapolis Dev. Inspirar y compartir conocimiento para que todos puedan construir apps increíbles con Flutter. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive en el drawer. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Creapolis Dev.